Vamos a hacerlo rapidito para que se vayan a descansar. Entonces, estos son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Ya un poco ha tocado el doctor Delso cuando ha hablado de páncreas. Vamos a hablar un poquito de la anatomía, esto lo saben ustedes ya muy bien. El páncreas es un órgano retroperitoneal que cruza por delante de la primera y segunda vértebra. Y acá lo importante es que ustedes sepan distinguir que se divide en cabeza, cuerpo y cola. Y esta es la forma en que nosotros lo vamos a ver tanto en tomografía como en ecografía. Lo que están viendo acá es el conducto de Wilson. Entonces, estos son los métodos por los cuales ustedes pueden evaluar el páncreas. Si bien la ecografía, ustedes ya lo han visto anteriormente, lo que les ha mostrado el doctor Delso, ¿alguno de ustedes lo ha visto bien al páncreas ahí? No, ¿no es cierto? Es bien difícil de evaluar por medio de ecografía. ¿Por qué? Porque está cerca de órganos que tienen gas, como es el estómago, el duodeno. Y ustedes saben que el gas es enemigo de la ecografía. Si bien se puede en una primera instancia, cuando el paciente llega al hospital con un cólico en epigastrio y se quiere diagnosticar qué cosa es lo que tiene, se le toma una ecografía. Pero el mejor método para su evaluación es la tomografía. Tomografía o TEN es lo mismo, ¿no? Son en diferentes etapas de la tomografía, pero es lo mismo. Si encuentra TAC o TEN, es lo mismo. La pancreatocolédoco-retroendoscópica, lo que llamamos el PCRE, esto es un método ya un poco más, digamos, vamos a ponerle un poquito más sofisticado, que lo realizan los gastroenterólogos para poder ubicar realmente cuál es la lesión cuando la tomografía o la colangiopancreatografía por resonancia magnética no nos da digamos, el diagnóstico que estamos buscando. Entonces, esta es una imagen que les presentó el doctor Delso, en la cual, bueno, les voy a rapidito, en forma rápida. Acá estamos en un corte transverso a nivel del páncreas. Estamos viendo acá la columna vertebral, que es esto que les estoy marcando. Por encima de la columna vertebral se encuentra la arteria aorta, al costado de ella la vena cava, encima está la vena mesentérica, acá la vena esplénica. Y esto que ven acá, blanco, hiperecoico, esto es el páncreas. Hay que tener muy buen ojo para poder diagnosticarlo. Entonces, los puntos de reparo que nosotros utilizamos es la columna y la arteria aorta. Aquí les he puesto un esquemita para que puedan verlo mejor. Sobre la vena esplénica se recuesta el páncreas a nivel de cabeza, cuerpo y cola del páncreas. Este es el estudio ideal que ustedes deben dominar, más que la ecografía, porque la ecografía es operado dependiente. Si bien la ecografía es un método muy útil para lo que es estudio de las vías biliares y la vesícula biliar, no así para páncreas. Entonces, estos son cortes anatómicos que deberían ustedes aprendérselo porque lo van a ver durante todo el resto de su carrera. Como siempre les menciono, este es el lado derecho del paciente, lado izquierdo, anterior, posterior. Este es un esquema de un corte axial de una tomografía, donde estamos viendo aquí el hígado, vesícula. Este es el páncreas, miren, recostado sobre la vena esplénica. Por encima de él pasa el estómago. Por eso es que es tan difícil a veces evaluarlo. Y los riñones están acá a nivel también del retroperitoneo, el vaso. El mismo esquema que les mencionó el doctor Delso, ya no se los voy a mencionar. Este también, estamos viendo acá, es lo mismo que ya les mostré en el esquema y también el mismo doctor se los ha enseñado. Esto deben aprendérselo, chicos, porque esto les va a servir para toda su carrera, por eso se los recalcamos siempre este corte. Igual que el conducto de Wilson, miren, este conducto de Wilson normalmente mide 1 milímetro, no debería visualizarse, solamente se visualiza cuando el páncreas tiene algún cierto tipo de patología, sobre todo en las pancreatitis crónica o en alguna obstrucción por tumor.
Si ustedes ven el páncreas en este corte, fíjense, este es un corte tomográfico, mire la densidad de este páncreas, es un páncreas hipodenso. Normalmente un paciente joven es así. En los pacientes ancianos, el páncreas va perdiendo el volumen y se va llenando de grasa, al igual que lo mismo que pasa con pacientes obesos. Podemos encontrar un páncreas pequeño, que es normal lo que están viendo acá. Ese es un páncreas de un paciente anciano lleno de grasa. Esta es una imagen de la colangioresonancia en la cual nos permite poder ver la vía biliar y el conducto de Wilson. O sea, su función principal acá no es tanto como ver el órgano, es ver los conductos, el conducto de Wilson, el conducto colédoco y su desembocadura acá a nivel de la segunda porción del duodeno, y esta es la vesícula biliar. Entonces vamos a ver la patología de páncreas, que es la que actualmente ha aumentado bastante en relación a años anteriores, años en los que no había tanto problema de pancreatitis. ¿Por qué ahora ha aumentado los problemas de pancreatitis? Por un lado, la ingesta más temprana del alcohol, por otro lado, los triglicéridos, que muchos de ustedes, sobre todo los jóvenes, ahora empiezan más temprana edad la comida chatarra. Entonces los triglicéridos aumentados hacen que aumente el número de casos de pancreatitis y también se produzca colecistitis, que también es la que condiciona las pancreatitis. Entonces, estas son las patologías más frecuentes que vamos a ver. Empezamos por la pancreatitis aguda. La pancreatitis es un proceso inflamatorio del páncreas y se produce, y que este proceso inflamatorio se condiciona por la activación intracelular de enzimas pancreáticas. Esta destrucción de las enzimas pancreáticas produce una autodigestión de la misma glándula y de los tejidos vecinos. Entonces, miren, si un páncreas normal es de ese tamaño, cuando el páncreas se inflama, cuando se produce una pancreatitis, vamos a ver un páncreas aumentado de tamaño, una pancreatitis aguda sobre todo. Y miren aquí cómo esta es una imagen de un páncreas completamente necrosado, con un proceso inflamatorio. Si vamos a los métodos que nos permiten visualizar el páncreas, no siempre ustedes van a tener a la mano una tomografía. Cuando ustedes vayan a hacer su serum, estén así, bueno, internado tal vez sí, pero cuando vayan a hacer su serum, a lo máximo que de repente van a tener es un examen de rayos X. Entonces, tenemos que ver qué otras técnicas también nos ayudan en algo, siquiera para poder nosotros decir este paciente probablemente está haciendo una pancreatitis. La radiografía de abdomen simple, miren, nos ayuda como si fuera una cruz en la pancreatitis aguda y crónica. La varitada, absolutamente para nada. La ecografía como 2 cruces y la tomografía viene a ser su diagnóstico como 3 cruces. Esto de acá, entonces vemos que la radiografía simple también podemos sacarle algo de provecho con signos indirectos tal vez de lo que si el paciente presenta o no una pancreatitis. Entonces miren, esta es una radiografía simple. Paciente viene a emergencia con un dolor a nivel de epigastrio y que se irradia en banda, muchas veces con dolor en uno de los hombros, el hombro izquierdo. Entonces no tenemos otro método para poder diagnosticarlo, solamente sabemos que tiene enzimas elevadas, la lipasa, amilasa están elevadas. Entonces le tomamos una radiografía simple. En la radiografía simple, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un asa centinela. ¿Qué es el asa centinela? Ya les habrán dicho cuando ustedes han llevado la parte de colon, de intestino delgado, que cuando hay algún tipo de dolor en alguna zona del abdomen, el asa delgada se queda quieta y se produce un nivel hidroaéreo. Entonces, en esta zona, el asa se queda quieta y, por lo tanto, se produce niveles en la zona de la lesión. Entonces, vamos a encontrar niveles hidroaéreos en esta zona del epigastrio. Eso es lo que se llama un asa centinela o un ilio reflejo. También vamos a ver
que la sombra del colon se corta. Miren, acá hasta acá ustedes están viendo, ya de la parte del colon transverso que va a la parte del hígado ya no lo ven. Entonces esto nos está indicando que también acá hay una patología a nivel del epigastro. Si le acompañamos de signos clínicos, nos está llevando al diagnóstico de una pancreatitis. Podemos encontrar también un halo perirenal. Ese halo es bastante difícil de visualizar, pero si lo buscamos vamos a encontrar alrededor del riñón. No se olviden que la pancreatitis, sobre todo cuando hay necrosis, produce aire. Y ese aire está en el retroperitoneo. Y el retroperitoneo también está en los riñones. Por lo tanto, el aire, el momento que paramos o echamos al paciente, se desplaza. Y ese aire se va alrededor de los riñones. Por eso es que podemos encontrar un halo perirenal, sobre todo en el lado del riñón izquierdo. Podemos ver también calcificaciones pancreáticas, sobre todo cuando el paciente tiene una pancreatitis crónica. También podemos ver coledocolitiasis, eso sí lo vamos a ver en el lado derecho, o sea, litiasis a nivel de la vesícula. Cuando ustedes les han enseñado abdomen simple, les habrán enseñado lo que significa el borramiento del psoas. Recuerden, el psoas es un músculo retroperitoneal que está al costado de la columna. Cuando hay alguna patología en el retroperitoneo, el psoas se borra. Entonces, si el páncreas pertenece al retroperitoneo, cuando hay una pancreatitis vamos a encontrar borramiento del músculo psoas. Y también, como les decía, gas en el retroperitoneo, porque la pancreatitis en su fase necrótica abscedada produce aire. Entonces, fíjense cómo podemos encontrar signos indirectos según una radiografía si no tenemos una tomografía a la mano. Acá estamos viendo el asa centinela y acá estamos viendo cómo se corta el colon, ya no avanza más por el mismo hecho del hilio reflejo. Dime. ¿Alguna pregunta? El psoas se borra porque se produce, cuando hay una pancreatitis, el páncreas aumenta de volumen, exuda líquido. El líquido ocupa varios compartimientos, no solamente uno. Entonces, lo que vamos a ver cuando veamos pancreatitis, vas a ver que el líquido se desplaza por diferentes compartimientos retroperitoneales. Y entonces ahí es donde, al desplazarse, ahí es donde hace borramiento del psoas. Hay un signo que siempre nosotros los radiólogos lo vemos, ¿no? Cuando examinamos una placa de abdomen simple, tenemos que ver el psoas para poder diagnosticar si la patología que está produciendo el dolor en el paciente es retroperitoneal o intraabdominal. Si vemos nosotros el psoas, tanto en el lado derecho e izquierdo, decimos que el dolor que ese paciente tiene es abdominal. Pero si por algún motivo vemos que algún psoas de los del lado tanto derecho e izquierdo ha desaparecido, estamos seguros que el dolor abdominal que ese paciente tiene es por una patología del retroperitoneo. Son signos, digamos, indirectos que nos indican la localización de la patología. Cuando veamos, como les digo, pancreatitis, vamos a ver por qué se borra el psoas, ahí lo vas a ver mejor. Entonces acá también vemos calcificaciones en la zona del páncreas. Eso nos está, digamos, indicando que este paciente tiene una pancreatitis crónica y acá una coledocolitiasis. Miren estos cálculos de colesterol. Los cálculos de colesterol se caracterizan por eso, porque tienen centro radiolúcido y tienen la periferia radiopaco. Cuando nosotros vemos un páncreas, se ha hecho una escala, la escala de Baltasar, para poder indicar la severidad de la pancreatitis. Entonces, a esta escala de Baltasar, últimamente se le ha agregado también ciertos signos que también no solamente nos indican la severidad, sino también el pronóstico de esa pancreatitis. Se le ha agregado también la presencia de necrosis, aparte de las zonas de colecciones peripancreáticas que anteriormente solamente se utilizaban. Entonces, ¿para qué nos sirve esta escala de Baltasar? Para poder diferenciar una pancreatitis edematosa de una pancreatitis necrotizante. Entonces, ¿qué signos vamos nosotros a ver?
Primero, Atrás, sí, atrás. parece que se cansó el pobrecito. Ya. Vamos a ver entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros en una pancreatitis aguda? En una pancreatitis, en un proceso inflamatorio de cualquier órgano, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Pancreatitis, itis significa inflamación. Por lo tanto, vamos a encontrar un aumento de volumen, en este caso, del páncreas. Se los voy a mostrar mejor en una imagen. Son muchas imágenes, claro. Bueno, mejor volvemos, ¿no? No, después mejor los recalco ahí. Ya. Entonces, primero vamos a ver un aumento de volumen. Todo órgano que aumenta de volumen, imagínense ustedes, se les hincha la carita o se les hincha una mano, ese órgano que se ha hinchado va a perder sus bordes, su definición de los bordes. Ya no lo vamos a ver, no se van a ver ustedes tan bonitas con su carita hinchada porque los bordes no se difuminan. Entonces vamos a ver una difuminación de los bordes. Al difuminarse, el agua que está reteniendo este páncreas va a hacer que esos bordes, por una zona se retenga más agua que en la otra. Por lo tanto, los bordes se van a volver irregulares. El agua que se retiene, cuando nosotros lo vemos por ecografía, todo lo que es agua en ecografía, ustedes saben que es negro. Por lo tanto, si nosotros lo vamos a ver en ecografía, vamos a ver una disminución de la ecogenicidad, o sea, vamos a ver el páncreas más negro. Si lo estamos evaluando con tomografía, ya no vamos a ver una disminución, pero de la densidad, o sea, lo vamos a ver también más negrito. ¿Por qué? Porque tiene agua, se va a llamar más hipodenso. Entonces, ya no solamente vemos un páncreas grande, sino con los bordes difuminados, bordes irregulares e hipodenso. El conducto de Wilson se dilata porque el páncreas también se está dilatando. Posteriormente, en esta fase, cuando está todavía en ese proceso, esa es una fase de una pancreatitis de tipo edematosa. Si nosotros no damos tratamiento, eso sigue avanzando. Este páncreas ya no solamente se convierte en edematoso, empieza a ser un páncreas de tipo supurativo, empieza a infectarse y empieza a producir áreas de absceso. Ustedes saben que el absceso tiende a reventar, tiende a exudar líquido. Entonces, por lo tanto, va a empezar a salirse, primero se va a empezar a inflamar la grasa que rodea el páncreas. Perdiéndose esa grasa que normalmente es hipoecoica, hipodensa y se visualiza alrededor del páncreas, se pierde, se difumina y empieza a exudar líquido de ese páncreas que está edematoso, que está, digamos, con abscesos, empieza a exudar líquido y los líquidos primero se van alrededor del páncreas y después al resto de recesos retroperitoneales. Y después se sigue diseminando en todo el abdomen, empieza a producirse derrame pleural. Posteriormente, cuando esto ya sigue avanzando, no se le da tratamiento, el páncreas empieza a necrosarse. Es la primera imagen que les mostré, había un páncreas de tipo necrotizante ahí. Cuando el páncreas ya, después de esto, recibe tratamiento, se puede formar ya como una complicación un pseudoquiste. Entonces ahora vamos a ver estos criterios de Baltasar para poder decir cómo está este páncreas. Un Baltasar A, como ustedes lean, un Baltasar A va a ser un páncreas que está normal. Baltasar B solamente vamos a encontrar un páncreas edematoso. Un Baltasar C vamos a encontrar una inflamación del páncreas y borramiento de esa grasa que les mencioné.
En una D, Baltasar D, una colección líquida peripancreática, agregado a todo lo anterior, o sea, cada letra que va avanzando se le agrega lo que estaba anteriormente. Entonces, aparte de esto, en una Baltasar E ya no vamos a encontrar solamente una colección peripancreática, sino dos o más colecciones, y también hay de retroperitoneal. Entonces, esto es un cuadrito, se los he vuelto a poner, que es lo mismo, pero acá ya después, hace unos años, unos pocos años, salió ya una escala un poco más modificada del Baltasar. Le agregaron un score a cada uno de estos valores que habíamos encontrado de la ABC. Este score es el score de severidad, que se mide cuando el páncreas está sin sustancia de contraste, o sea, la hemorragia se toma sin contraste, dándole un score de 0 cuando el páncreas es normal, hasta 4 cuando el páncreas lo consideramos una pancreatitis C. Este score se va sumando. Cuando el páncreas está con contraste, ya lo podemos diferenciar. Nosotros tenemos la facilidad de poder diferenciar las áreas de necrosis. Entonces, se considera que un páncreas de un Baltasar B no tiene necrosis porque solamente está edematoso. El Baltasar C tiene una necrosis menor al 30%, entonces se le da un score 2. El Baltasar D tiene una necrosis del 30 y 50%, se le da un score 4, y el Baltasar E tiene más del 50% de necrosis, se le da un Baltasar E. Entonces se suma lo que anteriormente hemos visto en el sin contraste, se le suma esto con contraste y se le da un score, el índice de severidad, siendo de 0 a 3 bajo, de 4 a 6 medio y de 7 a 10 alto, con un mal pronóstico para el paciente. Generalmente los de este índice alto fallecen. Esto es lo mismo, solamente que es otro cuadrito, porque es, digamos, útil que ustedes lo tengan, porque en un futuro lo van a utilizar. Entonces, acá les estoy poniendo ejemplos. Un Baltasar A, donde el páncreas, que están viendo acá, es un páncreas completamente normal, con un índice de severidad de 0. El Baltasar B, fíjense, el páncreas está aumentado de volumen, más hipodenso, y los bordes se están haciendo más difuminados, más irregulares. No se olviden que todo esto va acompañando con pruebas bioquímicas elevadas, alteradas. Y generalmente se acompaña también de signos en la vesícula. Entonces, este Baltasar B, si nosotros le estamos poniendo un score, ya le ponemos un score de 1. El Baltasar C es lo que hemos visto anteriormente, asociado a borramiento de la grasa peripancreática. Miren, la grasa es como si no se diferencia del resto del páncreas. Es un Baltasar C. El Baltasar C ya empieza a tener áreas de necrosis menores de 30%. Entonces, estas áreas de necrosis ya le están dando un score de mayor gravedad. Acá ustedes dirán, ¿por qué si se supone que el Baltasar C tiene un área de necrosis de menos de 30%, aquí dice 50%? Porque no siempre esto se cumple estrictamente. Hay a veces páncreas que ustedes van a ver páncreas de tamaño aumentado, páncreas apenas de tamaño aumentado, que no van a ver mucha diferencia con un páncreas normal, pero a veces tienen áreas de necrosis en ciertas zonas. Entonces, no siempre se cumplen, no son estáticos estos valores. Son, digamos, flexibles en cuestión del índice de severidad, el score que se le pone. Este es un Baltasar D, donde ya no solamente hemos visto todo lo que veíamos en el Baltasar C, sino también ya hay líquido peripancreático. Y empezamos a exudar líquido peripancreático. Generalmente cuando exuda peripancreático también lo exuda en este espacio pararrenal anterior del lado izquierdo.
Acá estamos viendo un Baltasar D con un score de 5. Miren el páncreas, cómo está acá. Y si ustedes ven, es un páncreas aumentado de tamaño, pero no lo están viendo tan grande como lo podrían imaginar por ser un Baltasar D. Pero ya hay líquido aquí en el espacio pararrenal anterior, en el parieto cólico izquierdo, también ya tiene líquido. Este es otro también, donde está ahí acá en el cuerpo y cola del páncreas, estamos viendo áreas de necrosis. Y también líquido en el espacio pararrenal anterior, aquí, en esta zona. Y el Baltasar E es cuando ya hemos visto, aparte de esto, vemos múltiples colecciones. O sea, ya no solamente hay el crecimiento del páncreas, el borramiento de sus bordes, el borramiento de la grasa peripancreática, líquido peripancreático, sino también tenemos acá líquido en el espacio pararrenal anterior, líquido aquí en la zona del parieto cólico. Estamos viendo zonas de necrosis, estas son las zonas de abscesos que posteriormente se necrosan a nivel del páncreas. Acá, uno más severo, miren la cantidad de líquido que tiene. Y aquí, mucho más severo todavía, todas estas áreas hipodensas, todas estas áreas son áreas de necrosis. Y este es un páncreas de un paciente fallecido. Miren cómo se necrosa. Así es como se representan en la tomografía. Esta es una escala de score de severidad de 7 a 10. Usted no se complique en la vida, simplemente apréndase los Baltasares. El Baltasar A, B, C, D, ¿qué cosa significa eso? La severidad ya lo van a ir aprendiendo poquito a poco conforme vayan avanzando. Para ustedes ahorita lo único que puedan diagnosticar un A, B, C, D, por algo se los estoy diciendo. Ahora, el pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático es esto también, escúchenlo bien, es una complicación de una pancreatitis aguda. ¿Qué sucede? En la pancreatitis aguda hay destrucción a nivel de los túbulos que hay en el páncreas. Por lo tanto, las enzimas pancreáticas no tienen dónde salir y se van acumulando a nivel del páncreas, formándose como una especie de bolsa donde se acumula líquido con enzimas. Esto ya aparece generalmente a la semana, después de las 48 horas, con un tiempo mínimo, 48 horas generalmente son después de varias semanas, se va yendo a acumular poco, y va formándonos un quiste a nivel del páncreas. El paciente ya está asintomático, a veces se ha ido a su casa y se le hace un control de acá 3 meses, 2 meses y se le encuentra esa colección. Entonces vamos a ver como todo quiste, ¿no? Un quiste, una imagen anecoica o hipodensa si lo estamos viendo en tomografía, pero generalmente siempre lo encontramos en la ecografía porque es un chequeo común y corriente que viene el paciente, porque ya está asintomático, ya sus enzimas están normales. Generalmente, como les decía, es de bordes regulares, no tienen una membrana, simplemente es el líquido acumulado debajo de la cápsula prácticamente del páncreas, produce como todo líquido un refuerzo posterior y desplaza las formaciones vecinales. No se olviden que esto es por destrucción de los túbulos, de los túbulos que hay a nivel del páncreas. Ya me cansé de hablar. Ya, miren, entonces, este es el pseudoquiste, fíjense. Sobre el páncreas van a ver esta imagen, mírenla bien, pues no se estén quejando. Mírenla, entonces es una imagen anecoica, si es que la vemos en ecografía, hipodensa, líquida, si la vemos en la tomografía. Prácticamente no produce casi molestias y es a veces un hallazgo y se encuentra cuando los pacientes han tenido antecedentes de una pancreatitis. Otro pseudoquiste pancreático, bueno, en este caso se acompaña de un conducto de Wilson dilatado. Ahora,
La pancreatitis crónica, también esto, léanlo bien. ¿Qué pasa cuando todo órgano se inflama y se desinflama? Ya no solamente estamos hablando de pancreatitis, estamos hablando también de colecistitis, en caso de lo que ha dicho el doctor Delso. Cuando un órgano se inflama en forma crónica, igual en los riñones también van a ver lo mismo. En un inicio, cuando es agudo, está aumentado de tamaño. Cuando el paciente ya es una cosa crónica, se achica. Todo lo que es crónico se va secando como una uvita, se va secando, se va arrugando y se va poniendo más dura, más densa. Por lo tanto, ¿cómo lo van a ver ustedes? Van a ver una disminución del volumen. Los bordes, al igual que la pasa, se vuelven irregulares. ¿Qué va a pasar? Una pasa no es más dura que la uva, al secarse se va haciendo más fibrosa, por lo tanto incrementa su espesor. Así se va a ver. Si hablamos de ecografía, hay aumento de la ecorefringencia. Si hablamos de tomografía, que estamos acá hablando más que nada de tomografía, vamos a ver un aumento de la densidad. Esto, como les decía, bordes irregulares. Y el conducto de Wilson también está dilatado en forma irregular. Y una característica de todo lo que es, digamos, crónico, es que tiene calcificaciones. Miren, esta es una radiografía de abdomen simple. Ya, esto es una cosa ya un poquito grosera. Miren la cantidad de calcificaciones que tiene este páncreas. Si hacemos una tomografía, fíjense, así es como se ve el páncreas. Pequeño, irregular, heterogéneo, hiperdenso, con calcificaciones y con el conducto de Wilson dilatado. Miren este páncreas pequeñito, chiquitito, y con el tremendo conducto de Wilson con calcificaciones. En cuanto a los tumores, ya deben estar cansados, vamos a hacerlo rapidito. Hasta yo me cansé con la casa del doctor, con eso les digo todo. Mentira. Ya, vamos a ver, ya no, es una bromita para que se despierten. Ya, entonces vamos a ver, ¿no? El páncreas. Entonces, ¿cuáles son los tumores que vamos a encontrar? Vamos a ver los quistes, el cistoadenoma y el adenoma. Esos son los más frecuentes, los benignos. Entonces, en cuanto a los quistes, podemos encontrar, los quistes representan entre el 10 al 15 de todos los, digamos, de todos los tumores que hay a nivel del benignos, a nivel del páncreas. De estos, 1% de estos quistes son solamente malignos. Todo el resto son benignos. Y hay dos formas de presentación de estos quistes. Uno son los serosos y otros son los mucinosos. Hay diferencia entre ambos. El seroso es un quiste microquístico y el mucinoso son macroquistes. Entonces, vamos a ver primero la parte del cistoadenoma. Entonces, este es un cistoadenoma, miren cómo se ve macroscópicamente y cómo lo estamos viendo en el páncreas a nivel de la cola. Son quistes múltiples, polilobulados, que miden aproximadamente, pueden medir entre 5 a 15 centímetros, tienen tabiques en su interior. Estos tabiques, cuando nosotros le aplicamos sustancia de contraste, como esto es benigno, no van a realzar con el contraste. Por eso, cuando ustedes vean en un páncreas una imagen mixta, una tumoración mixta, tienen que pensar que es un cistoadenoma en primera posibilidad. Pero este cistoadenoma, como les dije, tiene dos tipos. El tipo seroso o microquístico, que es el que estamos viendo acá, quistes pequeñitos. Este tipo seroso generalmente siempre son benignos. Son pequeñitos, tienen entre 1 a 2 centímetros. En cambio, los que son los mucinosos, los macroquísticos mucinosos, estos sí son malignos, son potencialmente malignos. Estos se van a convertir en algún momento en un cistoadenocarcinoma.
Entonces, también apréndanse esto. Los microquísticos o serosos son siempre benignos y los macroquísticos mucinosos tienden a malignizarse y se convierten en un cisto adenocarcinoma. Entonces, nosotros lo vamos a ver así, simplemente como un tumor quístico. Para eso está el aplicarle la sustancia de contraste y ver si estos tumores realzan o no realzan. Si realzan, estamos pensando que esto es maligno o potencialmente maligno. Si no realzan, es benigno. Otro de los tumores son los adenomas, que son unos tumores como todos los tumores benignos. Vamos a ver bordes regulares, una masa sólida. Todos los adenomas en el cuerpo son hiperecoicos o hiperdensos, o sea, son blancos. Los adenomas no son negritos, son blancos, son pituquitos. No captan contraste, acuérdense. Se los digo así para que se les grabe. No captan contraste porque son benignos. Todo lo benigno tiene escasa vascularización y son chiquitos, son pequeños. Miren, acá vemos una ecografía. Esta ecografía, vemos acá un nódulo sólido de bordes regulares. Es un adenoma. Ahora, hay otro tipo de tumores, y ya con esto creo que vamos a terminar, que son los tumores pancreáticos endocrinos. Estos tumores son, ustedes habrán escuchado hablar de los insulinomas. Constituyen casi el 70-75% de los tumores del páncreas. Suelen ser pequeñitos y en el 90-95% son benignos. ¿Cómo cursan estos insulinomas? Son pacientes, sobre todo mujeres, que tienen muchos cuadros de hipoglicemia. Están, por ejemplo, en la mañana, a media mañana, se les baja la saliva o se desmayan o están bostezando. Y todos los días es lo mismo. Si se les mide los niveles de insulina en ayunas, están con la insulina elevada. Se les hace una tomografía y vamos a encontrar una masa sólida hipoecogénica o hipodensa. No se olviden acá del lenguaje. Hipoecogénico, ecografía, hipodenso, tomografía. Y pueden estar localizados los insulinomas en cualquier parte del páncreas. Entonces, miren aquí, mírenlo bien, después no digan que no les dije nada. Miren acá, una masa de bordes regulares, que podría también ser un adenoma, ¿no es cierto? ¿O no? Los adenomas son blanquitos. Esto no es blanquito, este es negrito. Este chusquito nomás. Entonces, pero se asocia con bajada de la glucosa, no se olviden. O sea, estos pacientes tienen hipoglicemia. También podemos encontrar acá dos masitas. En cambio, el adenoma es asintomático. Y acá tenemos otro tipo que son los gastrinomas. Los gastrinomas estos constituyen el 20% de los tumores de los islotes endocrinos y estos la mayoría son, casi el 90% son malignos. ¿Cómo se asocian estos gastrinomas? Estos gastrinomas, pues llaman gastri, por eso, se asocian con una enfermedad ulcerosa gástrica y también con una diarrea secretoria. Son tumores pequeñitos y generalmente son difíciles de ubicar en la ecografía. Y cuando se ubican ya han hecho metástasis muchas veces. Entonces son bastante parecidos, fíjense, al anterior que hemos visto, a los insulinomas. Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico? La biopsia. La biopsia 1 y el cuadro clínico. Sobre todo el cuadro clínico. Y por último, los adenocarcinomas. Dentro de todos los tumores malignos del páncreas, el adenocarcinoma ductal ocupa el 90% de todos los tumores. Esto ya no es un tumor endocrino, es un tumor exocrino. Y se origina en el epitelio ductal. Menos de ellos nacen en los acinos. Y el 70% de los cánceres se ubican a nivel de la cabeza, 15 a 20% en el cuerpo y 5% en la cola. Como todo tumor maligno, es bordes irregulares, hipodenso
son masas sólidas generalmente que producen necrosis. No se olviden, todo lo maligno se necrosa. Cuando ustedes roten por el hospital de neoplásicas, cuando vean las pacientes de cáncer de mama, cuando las taponan, les quitan el tapón de la vagina o de cáncer de cervix o de mama, si les quitan el tapón de la vagina o la gasa, van a ver el olor horrible que tiene por la necrosis. Entonces todo lo que es maligno se necrosa, todo lo que es maligno invade. Por lo tanto, invade la vena cava, la arteria mesentérica, todo lo que está a su alrededor lo invade. Dilata el conducto de Wilson, empezando por la parte que está más próxima a la masa. También dilata el colédoco, produce ascitis. Todo tumor maligno hace carcinomatosis y produce ascitis, y rara vez van a encontrar calcificaciones en un tumor maligno. Entonces, miren cómo ven, no es tan feo, ¿no? Pero miren los bordes. Este es un tumor que todavía puede ser resecable porque no ha invadido todavía muchas estructuras, pero miren sus bordes, son bordes irregulares. Si le aplicamos contraste va a captar mucho contraste. Si tenemos la suerte de verlo en ecografía y le aplicamos Doppler, como todo lo maligno tiene mucha vascularización, entonces esto también va a vascularizarse y se va a encender en la ecografía Doppler, se va a ver hipervascularizado. Miren esta otra masa, sí ya el pacientito ya fue, en otras palabras, pobrecito. Aquí un tumor que no se ve muy claramente, pero también, o sea, no se ve no porque la imagen esté mal, sino que así a veces encontramos los tumores. Son tumores dudosos. Entonces, este es un tumor ya, este pacientito también ya debe haber esta mejor vida que nosotros. Miren, ya no, esta es una masa que acaba el cuerpo, pero fíjense, ha invadido todo el retroperitoneo. Entonces, acá, no acaba lo de su compañera, miren, estos son los músculos psoas que están a este lado. Si hay algo que compromete el retroperitoneo, va a tapar esta zona, por eso es que no se ve. Entonces acá hay múltiples ganglios, ya invadió la vena, la arteria aorta y la vena cava. Creo que eso es todo. Ya chicos, para que se despierten.